Entonces, tenemos una familia F en partes de N y tenemos la hipótesis de que la dimensión VC de esta familia es K. ¿Sí? Donde habíamos dicho que la dimensión era el tamaño del conjunto más grande, que es quebrantado por la familia F. Entonces sabemos que A es quebrantado por F, significaba que para todo subconjunto de A vamos a encontrar un conjunto en la familia con la propiedad de que si intersecamos F con el conjunto base, entonces tenemos X. ¿Ok? Entonces básicamente aquí estaría A, aquí tenemos un conjunto X, y lo que nos dice es que hay un elemento en la familia que al intersecarlo con A, lo que tiene es a este X. Y la dimensión era el tamaño del mayor A con esta propiedad, ¿verdad? Entonces, la dimensión VC de F es el mayor tamaño de un A, subconjunto donde A es un subconjunto de elementos que es quebrantado por F. Entonces, el lema de Sauer, que estamos por probar, lo que nos decía es que si la dimensión de F es K, entonces el tamaño de F está acotado por un parámetro que va a depender de K. O de forma equivalente, que si F supera el tamaño de este parámetro que nos dan, su dimensión tiene que ser mayor a K. ¿Sí? Entonces vamos a probar el siguiente lema. Lema de Sauer, que nos dice que si la dimensión de F es K, entonces el tamaño de F es a lo sumo la suma desde igual 0 hasta K de n escojo I. ¿Ok? Y este tamaño que está a la derecha es el tamaño, es la cantidad de subconjuntos con tamaño menor a K, ¿verdad? Entonces, número de subconjuntos de n con tamaño menor o igual que K. Y que este lo habíamos denotado como n escojo a lo sumo K. La familia de tales conjuntos se denota de esta forma. Y es claro que si el conjunto máximo tiene tamaño K, no podemos particionar ningún elemento mayor. Entonces, la prueba de este resultado de Sauer va a ser con una operación de desplazamiento. Entonces, imagínense aquí tenemos la latiz de conjuntos o el hipercubo. Entonces, con Sperner habíamos dicho, por ejemplo, que cada nivel era una anticadena. Entonces, cada nivel básicamente eran conjuntos con cierto tamaño. Donde el medio era el tamaño más grande, que podía estar repetido en el caso de que n fuera impar o no cuando n es par. Lo que vamos a considerar es que tenemos una familia de conjuntos F que está repartida en los diferentes niveles, probablemente, y vamos a hacer un desplazamiento que lo que va a hacer es tomar algunos conjuntos y enviarlos al nivel de abajo. ¿Sí? Tal vez hay elementos que van a quedar fijos y en el mismo nivel, pero haciendo esta operación de desplazamiento, la idea va a ser transformar nuestro conjunto en un conjunto que esté contenido solo en los niveles de abajo de la familia. Y ahorita vamos a decir por qué eso es bueno. Entonces, lo que hacemos es definir una operación de desplazamiento para todo elemento de 1 hasta n. Entonces, si tenemos una familia de conjuntos y
tenemos un elemento i desde 1 hasta n. Vamos a definir un operador de sub i de f. Este operador definido para conjuntos f en la familia. Y lo que va a hacer este operador es que toma nuestro elemento f, nuestro conjunto f, y si el conjunto f tiene i, lo vamos a intentar quitar. Entonces, una condición para quitarlo es que, primero que todo, i esté en f, o si no, no tiene sentido quitarlo. Pero lo que queremos es que la familia no tenga elementos repetidos. Entonces, si tenemos una situación donde tal vez al bajar íbamos a transformar el conjunto en otro que ya existe, que es más o menos este caso, entonces nosotros decimos, no podemos tener elementos repetidos, así que lo dejamos igual. ¿Ok? Entonces, nuestro conjunto nuevo va a ser f menos i, primero que si está en f o si no, no hay nada que hacer. Y adicionalmente, el conjunto f menos i no está ya en la familia. ¿Ok? En caso contrario, lo dejamos igual. Bueno, ¿ok? Entonces esta operación lo que hace es reducir un elemento de un conjunto y entonces así nos transformaría un conjunto en el nivel t, lo bajaría al nivel t menos 1, ¿verdad? Necesitamos un elemento, ahora es un conjunto de t menos 1 elementos. Bueno, vamos a considerar todos estos conjuntos, entonces vamos a definir la familia de i, f, que va a ser el conjunto de todas las imágenes. Entonces, ¿cómo transformamos el conjunto? Y lo primero que hay que ver es que esta operación no cambia la dimensión de la familia. Entonces, nota, y nota importante, la dimensión de esta nueva familia es más pequeña o igual que la dimensión de la familia original. Y esto lo vamos a probar viendo lo siguiente. Vamos a probar que si A es quebrantado por la nueva familia, entonces la original también la quebranta. Entonces, suponga primero que A es quebrantado por nuestra familia de IF. Lo que vamos a mostrar es que A es quebrantado por la familia original. Entonces, vamos a mostrar que A es quebrantado por la familia F. Entonces, para hacer eso, vamos a ir en dos casos. El primer caso es el sencillo, que sí no está en A. Y es sencillo porque la diferencia de los conjuntos de una familia y la otra se da solo en el elemento i. Entonces, si el i ni siquiera aparece en los cálculos, entonces no hay ninguna diferencia. ¿Okay? Vamos a formalizar eso un poco. Entonces, tome X un subconjunto de A. Entonces, por definición, como D y F quebranta A, nosotros sabemos que existe un conjunto D y F
en la nueva familia, tal que X es la intersección de A con este conjunto. Eso es lo que sabemos. Bueno, nosotros sabemos que D y F es igual a F o F menos I. Pero como I no está en A, podemos concluir fácilmente que A intersección F es lo mismo que A intersección D y F, que es X. ¿Okay? O sea, agarramos un X cualquiera y encontramos un F que está en la familia original, ¿verdad? Como F, su imagen está en esta, es porque F estaba en la familia original. De tal forma que X se escribe como la intersección de A y F. Lo que nos falta ahora es un segundo caso, que sería cuando I sí está en A. Entonces aquí vean que si abramos un X cualquiera igual que antes, vamos a tener la intersección en la nueva familia, pero puede ser que en la original estemos agregando el elemento I. Hay que tener ese cuidado. Tome X un subconjunto de A con I un elemento de X. Vamos a hacer este caso primero. Entonces, como A es quebrantado, por la familia expresada de I, F, entonces existe un F que estaría en la familia original, tal que X es la intersección de A con D y F. Tenemos que el elemento I va a estar también en D y F. Y esto lo que nos dice es que D y F tiene que ser igual a F. Porque en el criterio, cuando definimos D y F, estamos quitando I o estamos dejando igual. Claramente no quitamos I, o sea que dejamos igual. Entonces tenemos D y F es igual a F. Y esto nos dice, bueno, X es igual a intersección F, ¿okay? Con F en la familia. Entonces ya probamos para la mitad de los conjuntos X en A, todos los que tienen ahí, ya probamos que X se puede escribir como la intersección de A con un conjunto de la familia F. Ahora tomemos cuando Y no está en X. En este caso, en vez de tomar X en la traza de la familia desplazada, vamos a tomar el conjunto X unión Y, que también es un subconjunto de A, que es quebrantado. Tome X, contenido de A, y aquí, como A es quebrantado por esta familia, entonces existe F en F, tal que X unión Y es la intersección de IF con A. Okay, muy parecido que antes. Bueno, ¿eso qué nos dice? Igual que antes, tenemos que I está en D y F. Y eso lo que nos dice es que D y F es igual a F. Okay, ya estamos igual que antes. Pero lo que vamos a hacer ahora, como queremos X en la intersección, es ver qué significaba
que D y F fuera F. Estamos en el caso contrario, en el que no quitamos al I. Se cumple la primera hipótesis y está en F, pero no lo quitamos. ¿Qué quiere decir eso? Que F menos I, el conjunto, estaba ya en la familia. Es por eso que no lo quitamos. Eso lo que nos dice que F menos I pertenece a nuestra familia F. ¿Cómo? X unión Y es la intersección de A con F, porque F es D y F, se sigue que X es la intersección de A con F menos I, ¿verdad? Porque solo estamos quitando la I. Y este conjunto, como dice aquí arriba, está en F. O sea, esto nos dice que A es quebrantado, juntando estas dos hipótesis, estos casos, A es quebrantado por nuestra familia original. ¿Okay? Y entonces tenemos que la dimensión va a ir decreciendo si aplicamos esta operación. Y aquí es un I cualquiera, puede ser desde 1 hasta N, podemos aplicarlo. Bueno, lo que vamos a probar ahora es que si uno aplica esta operación varias veces, va desplazando poco a poco los elementos. Recuerden que queríamos pasar de elementos en diferentes niveles a elementos que estén todos en el nivel de abajo. Entonces, ocuparíamos aplicar tal vez la operación varias veces. Considere para una familia cualquiera, tenemos una familia cualquiera, vamos a definir el peso. Defina el peso de la familia. Se va a obtener al sumar sobre todo conjunto en la familia vamos a sumar el valor de todos sus elementos. ¿Dónde se considera esta suma? Bueno, resulta que si hacemos esta suma y aplicamos una de las operaciones, entonces aplicamos para algún J, D y J a la familia G, resulta que nuestro peso va a ser menor o igual que el peso de la familia original, con igualdad si y solo si DJG es igual a G para todo G en la familia. ¿Por qué? Porque como estamos quitando un elemento a los conjuntos, la suma claramente se va a reducir si modificamos uno solo de los conjuntos. ¿Ok? La suma se va a claramente disminuir aplicando solo uno de los conjuntos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, vean que el peso es un entero. Estamos sumando enteros. Y es no negativo porque todos los enteros son no negativos. Como el peso es un entero no negativo, si lo disminuimos varias veces, podemos disminuirlo varias veces, pero eventualmente no lo podemos disminuir más. Quiere decir que si aplicamos las operaciones de forma sucesiva, todas aplicamos de 1 hasta n una vez, luego aplicamos todas las operaciones varias veces, luego todas las operaciones varias veces, una a la vez, y eventualmente vamos a obtener una familia cuyo peso no puede disminuir. Actualmente obtendremos
una familia, vamos a llamarla G0, tal que el peso de la familia DJ va a ser igual al peso de la familia G para todo J desde 1 hasta N. ¿Ok? Porque en caso contrario, aplique este operador y va a bajar el peso. Vean que no es suficiente con aplicar todas las operaciones es una vez. Puede que ocupemos hacerla varias veces. ¿Por qué? Porque tal vez si uno tiene una familia, por ejemplo, 1, 2, 3 y 2, 3, digamos que estas están en el conjunto. ¿Okay? Puede haber más elementos en el conjunto. Y uno intenta aplicar, por ejemplo, la operación de 1, que si uno la aplica al conjunto 1, 2, 3, lo que dice es quite al 1, solo si el conjunto que resulta de hacer esto no aparece antes. Pero uno dice, vea, ya apareció. O sea que esta operación deja este 1, 2, 3 invariante. Tal vez me da otras cosas. Y si uno se lo aplica al conjunto del 2 y al 3, bueno, queda igual porque no tiene al 1. ¿Verdad? Entonces puede cambiar otros elementos, pero no este. Sin embargo, si uno aplica de 2 a la familia, vamos a obtener que 2, 3, del conjunto 2, 3, se convertiría en el conjunto que tiene al 3. Y digamos, por ejemplo, que uno tuviera también al conjunto 1, 3 en la familia. Digamos que todo esto está en F. Entonces, cuando aplica el operador 2 en 1, 2, 3, aquí también se mantiene igual. Aquí no hay ningún cambio. Pero si uno regresa a esta familia y vuelve a aplicar el operador de 1, lo aplica una vez más, entonces tiene 1, 2, 3. Ahora, vean que hace poco teníamos el conjunto 2, 3, pero ya lo removimos porque disminuimos este conjunto en 3. Y entonces ahora el operador de 1 sí le quitaría un elemento a este conjunto. Entonces es por eso que tal vez ocupe aplicar el operador varias veces. Pero uno aplica el mismo operador varias veces y si hace un cambio, el peso va a bajar. Puede ser que uno aplique un operador, no haga cambio, luego aplique otros operadores y luego regrese al mismo operador y se haga un cambio. ¿Sí? Pero si uno aplica todos los operadores varias veces, si hay alguno que baja el peso, lo aplicamos. Si no, todos mantienen el mismo peso y en consecuencia no cambian ningún conjunto. Entonces, si regresamos a la familia F que teníamos antes, aplicando el procedimiento, a la familia F que teníamos antes, en este caso es la familia que tiene dimensión igual a K. Entonces obtenemos una familia F0 y vean que cada vez que hacemos este operador estamos transformando conjuntos. Entonces el tamaño nunca cambia a los conjuntos. Entonces, con el tamaño de la nueva familia, es este de aquí, y eso es porque en ningún momento quitamos conjuntos, lo que hacemos es los transformamos siempre que sean distintos. O sea, básicamente la definición nos dice que este es un operador inyectivo. Y lo que tenemos es que la dimensión de la nueva familia no supera la de la familia original. Pero ahora tiene una propiedad interesante. F0 es tal que si tenemos un conjunto en la familia y tomamos un elemento cualquiera, digamos en N, pero que esté también en A para que tenga sentido, si lo intentamos remover a A,
Con el operador no podríamos, y eso significa que el conjunto que se obtiene de removerlo ya está en el conjunto. Entonces, A menos I ya pertenece a la familia. Y podemos aplicarlo varias veces, remover cualquier cantidad de elementos y obtenemos que el conjunto ya está en la familia. O sea, es decir, si B está contenido en A, entonces B también está en la familia. ¿Okay? Tiene esta propiedad monótona de que es cerrado bajo subconjunto, y esto de manera sencilla implica que la dimensión de F0 es el máximo entre sus subconjuntos. ¿Por qué? Bueno, no puede ser más grande porque no podemos particionar un conjunto con más elementos. Si nuestro conjunto más grande tiene 7 elementos, no podemos particionar uno de 8 porque en particular el conjunto grande nunca va a estar en la intersección de algún conjunto con esta familia. Pero por otro lado, por esta propiedad que está aquí, todo conjunto de F es particionado por F. Todo conjunto de F0. Todo conjunto de F0 es particionado por F0, ¿verdad? Porque tome cualquier B, el B ya está en la familia, entonces B intersección A es B, ¿verdad? Y entonces lo que concluimos es que como la dimensión es a lo sumo K, o sea, la original era K, pero tal vez disminuyó, lo que se concluye es que el tamaño de todo conjunto es a lo sumo K si A está en F0. Y esto lo que nos dice es que F0 está contenido en la familia de conjuntos con tamaño a lo sumo K. Y eso ya nos acota el tamaño de F. F es tan grande como el tamaño de esta familia, que es la suma desde igual 0 hasta K de N escojo I. Ahora vamos a ver una segunda prueba por inducción que nos dice lo siguiente. Entonces, un resultado un poco más general que nos dice lo siguiente, que si tomamos una familia cualquiera de conjuntos, entonces F particiona al menos tamaño de F conjuntos. Esto de aquí lo vamos a enunciar como un teorema. Tomen cualquier familia de conjuntos y esta familia particiona por lo menos la cantidad de elementos que tiene la familia. Y eso en particular, pongámoslo como observación, si el tamaño de F es mayor que la suma que teníamos antes, suma desde igual 0 hasta K, de N escojo I, entonces F particiona al menos un conjunto con más de K elementos. ¿Verdad? Porque este número que tenemos es la cantidad de conjuntos con tamaño menor o igual que K. O sea que tiene que particionar algún conjunto adicional fuera de esta familia, que es lo mismo que decir que si la dimensión es K, entonces el tamaño es a lo sumo, la suma que está aquí. Entonces la prueba la vamos a hacer por inducción. Inducción. Y si el tamaño de F es igual a 1,
Entonces, vacío es particionado por F. Por F. Entonces ya tenemos al menos un conjunto. De hecho, exactamente va a ser un conjunto, pero tenemos al menos un conjunto que es particionado por la familia. Es el vacío. Entonces, ahora consideremos, suponga que F es mayor que 1. Supongamos que tenemos más de un conjunto. Y vamos a usar inducción. Y para eso vamos a considerar un elemento fijo. Vamos a tomar X tal que X está en algún conjunto F de F, pero no en todo conjunto F. Y eso, por ejemplo, si uno toma dos conjuntos, tome A, B, dos elementos, dos conjuntos en la familia, digamos que A no está contenido en B, entonces podemos tomar un X que esté en A, pero no esté en B, por ejemplo. Entonces aquí usando A y B diferentes, eso sí, como F tiene por lo menos dos conjuntos, entonces podemos tomar un elemento que esté en uno, por lo menos un conjunto, pero no están todos. Entonces vamos a considerar F', F' como el conjunto de los F's, tales que F está en la familia, pero X no es un elemento de la familia, no es un elemento del conjunto. Y el resto, que va a ser F sub X, sería básicamente los conjuntos que sí tienen a X. Entonces vamos a tomar los conjuntos en la familia, pero les vamos a pedir que tengan a X esta vez. Entonces estos conjuntos así definidos, uno es el complemento del otro en F, pero le vamos a quitar a estos conjuntos la X. Y vamos a usar la hipótesis de inducción. Entonces, F' quebranta el tamaño de F' conjuntos y Fx quebranta el tamaño de Fx de conjuntos. Entonces, vamos a considerar los conjuntos que son quebrantados por cada uno de ellos. Sean A y A', la familia de conjuntos quebrantada por Fx y F' respectivamente. Entonces, por inducción, o por hipótesis de inducción, sabemos que el tamaño de A es por lo menos el tamaño de Fx y el tamaño de A' es por lo menos el tamaño de F'. Entonces lo que vamos a ver básicamente es que todo conjunto que es particionado por alguno de ellos es particionado por F. Todo conjunto particionado por alguno de Fx o F' es particionado por la familia original, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hacemos las intersecciones, tomamos un conjunto particionado por alguno de ellos, quiere decir que esos subconjuntos se pueden escribir como intersección de ya sea conjuntos en F' o en Fx y este conjunto A.
Pero los conjuntos que estamos usando para intersección están en F. Excepto en F de X, que realmente modificamos los conjuntos. Pero es claro que ningún conjunto particionado incluye la X, ¿verdad? Ningún conjunto en estas dos familias incluye la X, entonces eso no va a ser ningún problema. ¿Okay? Vamos a anotarlo por aquí. Si A pertenece a la familia A o la familia A', sabemos que X no está. Entonces eso no es ningún problema, ya que los conjuntos no incluyen a X. Y entonces aquí podemos decir, bueno, F particiona al menos el tamaño de la unión. Y nos gustaría escribir esto como la suma de los tamaños para poder usar inducción, porque nuestra familia se está particionando en dos. O sea, el tamaño de F es la suma de F' y Fx. Pero el principio de inclusión y exclusión nos dice que es la suma quitándole el tamaño de la intersección. Quiere decir que necesitamos encontrar más conjuntos que sean particionados por F, aparte de los de A y A', y con esta cantidad de conjuntos basta. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, observe lo siguiente, observación. Si tenemos un conjunto en la intersección de las familias, entonces A unión X es particionado por la familia original. ¿Por qué? Porque si tenemos un subconjunto cualquiera de A, por ejemplo, entonces existe F1 en F' y existe F2 en Fx, tales que B es la intersección de F1 con A, pero también la intersección de F2 con A. ¿Okay? Pero nosotros sabemos que F2 unión X está en la familia, ¿verdad? Porque Fx lo obtuvimos al remover X de varios conjuntos. O sea que B unión X se puede escribir como F2 unión X intersecado con A. Entonces, básicamente dividimos los conjuntos en dos, los que tienen a la X y los que no tienen a X. Los que no tienen a X se pueden escribir como intersección de conjuntos en la familia original, en la familia F', que está en la original, con A, mientras los que tienen a X se pueden obtener la imagen correspondiente usando que es quebrantado por Fx. ¿Ok? Quiere decir que F' particiona los conjuntos entonces dijimos a A' y el conjunto de los A's unión X tales que A está en la intersección de A con A'. Estos conjuntos. ¿Okay? Y la observación es que este conjunto es disjunto. Este que está aquí no comparte elementos con estos dos. Entonces, F particiona al menos tamaño de A más tamaño de A' menos el tamaño de la intersección, pero sumándole, bueno, estos vienen de verde, del verde, que es lo que mostramos antes, pero también sumándole un conjunto que corresponde a la intersección de estos dos. Entonces, más el tamaño de la intersección de A con A'. Entonces va a haber una cancelación. Esto es igual al tamaño de A más A', que por hipótesis
es por lo menos el tamaño de f' más el tamaño de fx. Y como estos dividen el tamaño de f, esto es por lo menos tamaño